qué maravilloso. Es saber eso, ¿no? Que tenemos ese mismo espíritu para adorarlo, para rendirnos ante Él. Y en ese espíritu de verdad, de adoración. Porque teniendo el conocimiento de aquel que nos llamó, es que nosotros podemos manifestar alabanzas, exaltamos, porque empezamos a entender las realidades que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Por eso es importantísimo escuchar, conocerlo. Amén. Amén. Aleluya. El día de ayer, gracias pastores realmente por, es tan importante, ellos conocen cómo seguir la melodía, la adoración al Señor. Y esto nos invita a nosotros a poder también fluir. Gracias, gracias amados pastores. Aleluya. El día de ayer estuvimos viendo acerca de que era el plan de Dios siempre que nosotros seamos sus sacerdotes, sus reyes. Ese siempre fue el plan de Dios. Y aun cuando eligió a Israel como pueblo, para que sea el pueblo, el tesoro entre muchos pueblos, ellos no anduvieron en sus mandamientos, en su palabra. Es más, habíamos visto también hace 2 días que ellos querían seguir a Dios basado en sus propios esfuerzos, en sus propias justicias, y eso nunca iban a lograrlo. Por eso es que la ley fue dada, y la ley solamente fue dada para anunciarte y decirte que no lo puedes hacer humanamente hablando, que necesitas de un Salvador. Y gracias a Dios que Él en su amor envió a Jesucristo. Y Jesucristo hizo algo tan importante, un pacto. Él mismo fue el intermediario. Dios hecho hombre, llevando la sangre divina, Dios, y tomando nuestro lugar como hombre, derramando su preciosa sangre. Y esa sangre ha sido el sello de ese pacto para que tú y yo caminemos con Él en esa unidad. No es algo que tuvo que ver que nosotros pudiéramos ganarlo. Dios Padre inició esto. En su gran amor inició este pacto. Y es un pacto que se iba revelando desde antes de la creación del mundo. La palabra de Dios nos dice el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Y a través de ese pacto, no solamente ha establecido en nosotros esa unidad. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y nosotros somos llamados a ser sus sacerdotes, que ministramos su presencia, como lo hemos estado haciendo hace unos minutos y también cuando estamos escuchando su palabra. Pero a la vez nos ha llamado a un reino eterno, un reino lleno de poder. Él es el Rey de Reyes. Y es en ese reino que nosotros tenemos que conocer cómo opera este reino. Aquí en la tierra hay 2 leyes. Está la ley del espíritu de vida operando y la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo opera la ley del espíritu de vida? A través de nosotros, sus hijos. Donde tenemos aquí al Rey de Reyes, al poder de la deidad. Pero cuando nosotros hablamos palabras de vida, hablamos en fe, tomando aquello que ya nos ha sido dado, empieza a cambiar la atmósfera. Las vidas son transformadas. Cuando tenemos que decir esto que está torcido, enderézate, tenemos que hablar.
porque Dios nos ha dado un espíritu también para hablar y hacer que estas cosas cambien y se alineen a la verdad de su palabra. Por eso es que habíamos visto también, Dios hizo a Adán un espíritu, un ser viviente, pero un espíritu hablante. Y mucho más ahora en Cristo Jesús, el postrer Adán, somos gente del reino que habla. Porque a través de nuestra voz, a través de nuestras palabras, empieza a cambiar las cosas. A un mundo que estamos viviendo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Un mundo lleno de corrupción, de ideologías, de caos, de pensamientos que se levantan contra Dios. Y nosotros somos los llamados. Por eso es que Dios nos imparte osadía para no estar callados, para hablar con la autoridad que Dios nos ha puesto, para que las cosas tengan que cambiar a la voluntad, someterse a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Habíamos visto también en Colosenses 1, voy a leer un poquito más, dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para siempre es una palabra que indica propósito, para Él. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Cuando está la palabra, el prefijo sub, ¿qué significa? Que está por debajo. O sea, todas las cosas existen, dependen de Él, de Cristo, de la vida, de la autoridad que tiene Él. Yo en una oportunidad conversaba con sus pastores, ¿no? Y decía que cuando explicaba a mis alumnos el tema de física, y yo les decía, ¿se han dado cuenta que hay leyes gravitacional entre los planetas y no están, ningún planeta está cayendo a un abismo? Porque hay fuerzas. Qué bueno que científicos estudien esto. Y haciendo un paréntesis, Isaac Newton fue un hombre que leía mucho la Biblia. Y él cuenta que a través de sus oraciones recibió mucha de la sabiduría y el conocimiento para poder él hablar acerca de la ley gravitacional, de la ley de la gravedad. Y entonces, cuando yo citaba esto y le decía a mis alumnos, ¿se dan cuenta que todo, y esa fuerza, cómo ha sido establecida? ¿Fue alguien, un ser humano que lo puso? No. Fue Dios quien estableció con su palabra, la palabra de su poder. Y es más, hay científicos químicos especialmente, cuando estudian la materia y las partículas más pequeñitas, protones, neutrones, los electrones en órbita, y estudiaron partículas subpartículas más pequeñitas que ellas, que los protones y neutrones, y lo llaman paquetitos llamados quarks. Esos que tienen frecuencia. En sus estudios se encontraron de qué está hecho ese quarks, esos paquetitos. ¿Y qué descubrieron? Encontraron sonido. Y Cristo
es el verbo. La palabra tiene sonidos. Y cuando les explicaba esto a mis alumnos, decía, mira, todo lo creado siempre nos va a llevar a Cristo. Por eso es que las cosas subsisten, dependen su existencia de Él. Y si hay algo que no está siguiendo su rumbo correcto, entonces Cristo puede manifestar su poder, pero a través de nuestros labios, a través de los hijos del reino que somos nosotros. Y el Espíritu manifiesta milagros, sanidades, porque el Espíritu Santo está esperando una palabra, así como estuvo en Génesis. Dice que estaba el Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Sobre las aguas. Dice que tiene la idea de que estaba empollando como una gallina, a sus polluelos estaba empollando, esperando una palabra de Dios. Y ahí viene cuando dice Dios, ¿no? Sea la luz. Pero en realmente suena un poquito pasivo. Pero en el original Dios dice luz, sé. Fue una orden. Y entonces se separaron, dice, la luz de las tinieblas. Y eso es lo que espera el Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros, que nosotros hablemos palabras de vida, que digamos a las cosas que estamos viendo que no está siguiendo su rumbo, su orden, ahora mismo te enderezas. No tenemos que permitir o conformarnos en que las cosas sigan igual, porque Dios nos ha llamado a hacer los cambios desde nuestros hogares, en nuestras propias vidas, y a donde vayamos a hablar la palabra. Y la palabra es Cristo. Es el poder de la deidad. Cuando hablamos, el Espíritu Santo está empollando, dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, crear miembros donde no los hay, resucitar muertos, hacer que un órgano funcione como debe de ser. Y eso es parte que nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. El Señor nos llama a ser colaboradores con Él. Voy a ir a Primera de Corintios, el capítulo 2. Del versículo 10 en adelante. Dice, hablando el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice, un poquito antes dice, ningún ojo ha visto, estoy en la Nueva Versión Internacional, acerca de cosas que habrán, ¿no? Que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.
En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos que la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo para pensar conforme sus pensamientos y hablar conforme Él habla. Esa mente está equipada de mucha sabiduría, de imaginaciones. Y nosotros colaboramos con el Espíritu Santo cuando hablamos aquello que nosotros hemos estado meditando, pasando tiempo en la palabra. Porque cada vez que tú lees la palabra imaginas. Y esa imaginación el Espíritu Santo está allí, revelándote, poniéndote más elementos, para que tú mires y cambies tu forma de verte a ti mismo o ver a los demás. Para eso está. Y ahí opera la mente de Cristo, mientras tú vas tomando tiempo en la palabra, imágenes. Algunos dicen, tengo visiones, sueños, amén, pero la palabra va a empezar a gestar esas imágenes. No necesariamente una visión, sino es algo que te lleva hacia el futuro. ¿Qué cosa estoy viendo? Algo diferente. Un sueño que Dios levanta. Y eso es lo que hace Dios a través de nosotros, para que podamos manifestar el poder que ha equipado dentro de nosotros a través de esa mente. El mundo que no conoce a Dios muchas veces ha hecho uso de ello. Principios que están en la Biblia, en la palabra de Dios, que nosotros somos los llamados a usarlos, pero ellos lo han hecho posible, pero limitado. Porque no hay espíritu de vida en ellos, los que no conocen al Señor. No hay eternidad en ellos. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos ese privilegio de tener la mente de Cristo, de tener las ideas, las imaginaciones? O no sabemos, Señor, ¿cómo hago esto? No entiendo. Ayúdame, Espíritu Santo, porque tengo la mente de Cristo y revélame. En tu trabajo, donde quiera que estés, en la función que desempeñes, Él va a empezar a darte las estrategias, porque vienen ideas. Recuerdo a una prima que le decíamos de cariño, prima, Lourdes. Ella nos arreglaba la computadora. En ese entonces, pues, ¿no? Las computadoras antiguas. Y ella era creyente, ¿no? Y ella decía que un día le llama el dueño de una empresa y le dice, he llamado a muchos técnicos, nadie me ha resuelto este asunto. Y le dijo, a ver, permítame. Dice que ella se ponía a revisar los cablecitos y estaba orando en lenguas, dice. Y le decía, Señor, yo no conozco también cuál es el problema, pero tú sí. Tú sí sabes, tú conoces. Y mientras oraba, dice que ella podía encontrar el caminito y decía, por aquí, entro por aquí, el cable, meto aquí. Y cuando empezó a estar operativo, el dueño de la empresa dijo, mira, vas a venir a trabajar conmigo. Gracias y favor, pero ella pidió, estaba orando en lenguas en ese momento. Tenemos un lenguaje de comunicación que Dios nos quiere revelar muchas veces. Señor, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está el problema? Para usarlo, mis amados hermanos. ¿Dónde, Señor? Y usar también aquello que Dios desea, que esté en nuestro corazón, y poder decirle, Señor, esto quiero, Señor. Nada es imposible para ti. Hace tiempo, yo estoy hablando hace 17 años, cuando todavía no salían
las lavadoras de una manera como hoy en día, cantidades se venden, bajaron los precios. En ese entonces, tener una lavadora, la marca LG, Samsung, era pues, te costaba carito. Y yo recuerdo que le hablé a mi hermano, le dije, mira, no puede ser que estemos lavando a mano, no tenemos lavadora, estaba malograda, la lavadora antigua era de rodillo, la única que teníamos, ¿no? Estábamos en la época de picapiedra un poco. Y entonces le digo, hermano, vamos a ir a ver, pero quiero que sea, le dije, esta parte, ¿no? Cuando lavan, digo, que sea de acero, yo dije. No quiero esos de plástico que están saliendo, no, de acero. Quiero que sea de una marca, le dije, Samsung. Ah, ya, me gusta. Pero que no pase, le dije a mi hermano, ¿no? En ese entonces habían de varios precios, de 800. Que no pase, le dije, de 700 soles. Y me acuerdo que fui al centro de Lima, Iraoka, y en Iraoka a los alrededores habían pues lavadoras con menor precio. Y yo oraba en lenguas, Señor, yo quiero una lavadora que me dure años. Y así fue. Yo hablaba con mi hermano y buscaba con él, caminaba, me ofrecía, me jalaba. Uy, está a menos precio, me dice, hermana, está bien, ahí está. Yo chequeaba en mis adentros y decía, no tengo paz, no. Y él, mi hermano, ya estaba frustrado. Otro día también, otra por ahí me jalaban sus proformas. No tengo paz, le decía. A la siguiente semana me voy a buscar, me dice, ¿no será que tú estás pidiendo mucho? No, yo quiero así, con ese acero y que sean 7 kilos mínimo y con el precio, porque teníamos que pagar en efectivo una parte y otra parte en crédito, pero allí, que no pase de 700. Y estábamos, me acuerdo, paseando por Plaza Vea de Brasil, Avenida Brasil, y miraba y decía, uy, ya no hay, ya se vendieron las Samsung, las LG, no hay. Señor, yo te he pedido, y oraba así en lenguas, ¿no? Cuando de pronto una palabra me viene, ¿no? Plaza Vea del Callao, me dice. ¿Eh? Yo estoy en Brasil, estoy lejos. Y encima estamos con el dinero una gran parte, decíamos. Y yo sé que el Callao es una partecita inmovidita. Dije, Plaza Vea del Callao. Hermano, vamos a Plaza Vea del Callao, me dice. Pero estamos aquí, me dice, ¿cómo vamos a ir? Sí, es que allí voy a encontrar eso. Yo estaba, pero es que mi imagen ya estaba ahí, con esa idea, quiero esa lavadora, quiero así, quiero la de acero. Y ni bien entramos a Plaza Vea del Callao, había un cartel que estaba colgando y decía, gran remate, lavadora Samsung, precio 699. Y yo le dije, hermano, esa es, porque mi corazón estaba aquí que se regocijaba. Y realmente esta lavadora nos está durando, mire, son 17 años, nunca le hemos cambiado excepto la manguerita. Y dice, qué bueno, porque ustedes saben que hay la obsolescencia programada, ¿no? Que tú compras un producto y ya te programan para máximo 5 años y después vuelves a comprar. Pero mira, cuando uno le pide al Señor y sigue durando mi lavadora, y mi hermano siempre dice, mira la lavadora, tiene bastante tiempo. Mira, ¿te acuerdas que le pedimos? Que dure años. Yo lo más le digo, no le hablen mal a mi lavadora, porque esa va a durar todavía, le digo. Y así hay cosas que Dios va a iniciar en nosotros. ¿Qué quieres? Tenemos la mente de Cristo, tenemos esa capacidad también de imaginarnos. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, está ahí, ¿no? 3:20, ¿sí? Yo lo sé, bueno, de memoria ahí. Y aquel que es poderoso, hablando de Dios, para hacer las cosas
mucho más abundantemente, dice, de lo que pedimos, pensamos, imaginamos o expectamos, conforme al poder de la deidad que habita en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que imaginamos, pensamos, estamos expectantes, conforme al poder que actúa en nosotros. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la imaginación. Eso lo voy a tratar tal vez en otro momento, pero mucho más abundantemente, mis hermanos, de lo que pensamos, imaginamos o expectamos, o estamos expectantes. Y nos ayuda mucho esto para colaborar con el Espíritu Santo. Recuerdo cuando iba mis primeros inicios allá en la iglesia, en ese entonces, Palabra de Fe, yo me iba sola, todavía mis hermanos no iban, y yo recuerdo que había una atmósfera así muy rica como la que hemos tenido, de la presencia, la adoración, y yo levantaba mis manos y había escuchado este mensaje de la expectativa favorable. Eso caló tan dentro de mi corazón, de mi entendimiento, que yo ya me imaginaba levantando mis manos y decía, Señor, aquí está mi papá al costado, mi mamá, mis hermanos, aquí vienen. Me imaginaba a Rosa, a mi hermana Malú, y así, cada vez que adoraba, estaba orando en lengua, estaba, aquí están ellos, gracias. Yo me gozaba y me reía, y parecía que los estaba mirando a ellos. Y así iba a cada servicio, me imaginaba, gracias Señor porque tú los traes. Oh, yo estaba gozándome, mis imaginaciones el Señor me las incrementaba más todavía. Y así empezó. Y cuando en lo natural se manifestaba, empezaban a venir, y yo le decía, gracias papá, gracias. Gracias porque tú has hecho algo maravilloso. Pero dije, gracias porque me permitiste colaborar con esa imagen, pero era Dios gestando. Y Dios va a querer que así nosotros también, en cualquier asunto de la vida, ¿cómo te estás mirando? ¿Cuál es la imagen de ti, viéndote de aquí a unos 5 años? De aquí a unos 10 años. ¿Qué identidad tienes dentro de ti que Cristo ha establecido? Porque cuando hace algo Dios a través de su palabra, es que Dios quiere que tú te mires como realmente Dios te ve. No importa lo que el mundo diga, y aún nuestra propia mente natural, que a veces con conceptos cerrados nos quiere introducir y que nos miremos de una manera, ¿cómo has sido tú así? Así vas a seguir. No. Nosotros tenemos que desechar. Por eso dice la palabra del Señor, despójate de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que está contaminada con la forma de pensar, de imaginarse inclusive. Y renuévate en el espíritu de tu mente. Tenemos una mente natural que está muchas veces arraigada con concepto de una mente espiritual, la mente de Cristo, que quiere tomar lugar. Cuando nosotros renovamos, empieza a tomar lugar. Desecha, limpia aquellas cosas que impiden que nos veamos en el propósito de Dios, en la plenitud de vida. Y Dios quiere siempre establecernos en Él, que nos miremos en Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él ya nos dice, somos más que vencedores mucho antes de emprender algo. Es interesante que Dios siempre te da el final antes de que tú puedas emprender algo. Y eso es lo maravilloso de saber quién es tu socio del pacto. Estás unido a Él.
Que Él te dice cómo va a terminar el asunto antes. Porque de eso se trata. Dios quiere que tú y yo tengamos sus imaginaciones, sus pensamientos. Y termino con esto. Hay mucho que compartir en ese tema. Génesis 13, del 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Lot le era un poco una carga, ¿no? Dice, alza ahora tus ojos, le dice, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, Dios le estaba diciendo, ahora él no tenía un avión para ir viajando, ¿hasta dónde? Hasta donde su mirada se extiende, pero mira, al norte, al sur, al este, al oeste, todo esto te voy a dar. Y a veces nosotros mismos podemos limitar, ¿ya? Pero Dios quiere que miremos, imaginemos. En este caso, Abraham tenía que imaginarse. También cuando el Señor le mostró las estrellas, mira, cuenta las estrellas, mira los cielos. Dios es un Dios de imaginación, que siempre está diciendo, mira más allá, no estés mirando tu entorno, mira lo que puedo hacer contigo, te he llamado por medio de Cristo y para Él. Tú eres mi representante acá como rey y sacerdote, ve más allá. Como cuando le dijo a Pedro, boga mar adentro, ve más allá de la orilla, no estés aquí, mira más allá. Sin embargo, a veces hombres que son exitosos del mundo han usado muchas veces esos principios que Dios nos quiere revelar y nos revela, porque ahora más tenemos la mente de Cristo. No somos escasos de pensamientos, no somos escasos de imaginaciones, no somos escasos de sabiduría, no somos escasos de inteligencia. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios desea que usemos, la mente de Cristo. Amén. Amén, mis amados hermanos.